Y vamos a hablar precisamente sobre el estrés en el trabajo, ¿no? Eso es lo que se me invitó. Les voy a hablar desde dos partes que para mí son fundamentales, desde la parte clínica como psicólogo clínico, pero también desde la psicología organizacional, ¿no? Y de lo que demanda lo que es en realidad el trabajo, ¿no? Primero, para poder afrontar o manejar lo que provoca el estrés, deberíamos de saber qué es lo que significa el estrés, cuáles son sus funciones fundamentales del estrés, ¿no? Y, y, y todo lo que demanda el estrés, ¿no? Entonces, pues el estrés en realidad creo que hay que entender lo que es una manera orgánica del cuerpo de manifestar, ¿no? Algo que definitivamente está saliendo de nuestro control, ¿no? Algo que definitivamente desde nuestros parámetros, porque hay que entender que hay parámetros individuales de cada persona el manejo y el nivel de estrés de cada persona es diferente, de acuerdo también a las capacidades, de acuerdo también a los lugares que ocupa laborales y también diferentes tipos de trabajo, ¿no? Entonces, el estrés, como lo decía, es una función orgánica del cuerpo que se manifiesta precisamente para elaborar algunas emociones que están o que estamos sintiendo que de repente nos rebasan, ¿no? O nos están dando un señalamiento. Sobre todo este señalamiento es como este señalamiento emocional, ¿no? Hay una emoción que eh, se está manifestando y esta manifestación puede ser una manifestación muy alta, ya sea de alegría, enojo, tristeza, todo este espectro de emociones, ¿no? Entonces, eh, la función fundamental del síntoma del estrés precisamente es es un mecanismo de defensa hacia nosotros mismos. Pareciera ser que no, ¿no? Que pareciera ser que es nuestro primer enemigo cuando aparece en los momentos más fundamentales de nuestra vida, pero el estrés, tanto como el estrés como la depresión, como alguna crisis, no son enemigos nuestros, en realidad son manifestaciones que nos están dando, que nos está dando el cuerpo, ¿no? La parte orgánica, la parte emocional, hasta la parte, podríamos llamarla espiritual, de poner atención a algunas áreas en nuestra vida, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que a mí en lo particular me gusta mucho de lo que significa el estrés y cómo deberíamos llevar el estrés, ¿no? Porque pareciera ser que aquí en México, ¿no? De todo puedes hablar menos de dos cosas, de las pérdidas y de lo que te hace daño, ¿no? Entonces también nos enseñan que el estrés lo tienes que guardar, te lo tienes que tragar, ¿no? O te lo tienes que sobrellevar, ¿no? Y les voy a dar este ejemplo, a mí me gusta muchísimo porque es un ejemplo de la cebra, ¿no? La cebra, se dan cuenta en el instinto animal o en el reino animal, ahí eres solo hay dos posiciones para ti, ¿no? Una posición que es la de ser víctima o una posición de ser victimario. Y la cebra es un claro ejemplo. ¿Por qué? La cebra todo el tiempo corre peligro. Su peligro es que sea devorada por alguien más fuerte que ella, ¿no? Entonces nada más hay dos opciones. O es comida o se salva. Y cuando se salva, precisamente cuando se salva la cebra, lo que hace peculiarmente es que alrededor de 2 o 3 horas después imaginemos, un león la persigue, logra salvarse, ¿no? El león se cansa, la cebra se cansa, va a escoger un lugar bajo de un árbol, bajo de una sombra y se la pasa 2 a 3 a 4 horas con con una dinámica corporal donde todo el tiempo está, ¿no? Y esta es una función de poder sacar el miedo de haber perdido o de tener este miedo del riesgo de perder la vida. ¿Cuál es la función? Es que de repente este miedo lo va a poder, digamos que superar para que su vida animal, ¿no? Entendamos que los animales no tienen una razón, pero su vida animal, este estrés no le recaiga algún dolor orgánico, alguna enfermedad orgánica. Entonces, eso para mí es fundamental. Espero lo puedan ir entendiendo, lo puedan ir hilando. Si tienen algunas preguntas, por favor, adelante.
Ese es el claro ejemplo de cómo manifestar el estrés. Para poder manejarlo, hay que manifestarlo. Si no lo manifiesto, va a haber dos maneras en el cual el estrés va a hacer repercusiones. Una, que es explotar, que es la explosión, que es hacia afuera, hacia mis compañeros, hacia mi pareja, ¿no? Que generalmente la pareja es la que recae, en la que recae todo el estrés, ¿no? Explosión hacia afuera, hacia afuera. Culpo al colectivo, culpo no sé, el que se me cruzó en la calle, culpo hacia afuera y me vuelvo una persona agresiva, ¿no? Y la otra parte es la implosión. Ahí, esta es la que tenemos que tener mucho más cuidado, porque en la implosión, ahí es donde podemos empezar a ver que el cuerpo, al no lograr una fuga, una salida del estrés, pues evidentemente van a empezar las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Emocionales, que recaen en una enfermedad orgánica. ¿De qué te estoy hablando? Pues desde simples colitis hasta un cáncer, ¿no? De eso te puedo hablar. Hay varios experimentos, varias investigaciones sobre todo, que se manifiesta que el estrés es uno de los, digamos que fundadores de este tipo de enfermedades que empiezan emocionalmente y terminan orgánicamente, ¿no? Entonces, al tener estas dos funciones, implosión, explosión, pues ya vamos a poder entender de cómo las personas que están acá, ¿no? ¿Qué es lo que hago con mi estrés? ¿Lo implosiono o lo explosiono? De maneras agresivas, ya sea hacia el otro o hacia uno mismo. Y lo que tratamos de buscar en la clínica, en la estructura clínica, es que lo puedas sacar asertivamente sin ofender al otro y protegerte también de ti mismo. Pero ya depende de cada característica, de cada personalidad, ¿no? Ahora, el estrés en el trabajo. A mí me parece, me gusta mucho asimilar el trabajo en un sistema laboral con un sistema familiar, ¿no? El sistema laboral pareciera ser que tiene muchas similitudes con un organigrama familiar. Están las jerarquías, las altas jerarquías, las medianas jerarquías y las bajas jerarquías. Uno de los causantes más fundamentales de un estrés en el trabajo es que esta jerarquía no esté bien marcada o no esté bien definida, ¿no? Cuando de repente ponemos o nos queremos poner una jerarquía adelante o atrás, la función o el sistema del trabajo hace que el trabajo como colectivo haya una situación de estrés, ¿no? Hay una situación de choque, hay una situación de roce, hay una situación de conflicto, por así decirlo, ¿no? Los psicólogos organizacionales, recursos humanos, están preparados precisamente o deberían de estar preparados en su caso para poder detectar este tipo de situaciones donde un sistema laboral cumpla con las expectativas, cumpla con el sistema y cumpla con las funciones de cada uno. Cuando no hay un sistema o una organización que se cumpla, ese es se detecta como una manifestación de un estrés laboral, porque hay que entender, hay un estrés laboral colectivo y hay un estrés laboral individual, ¿no? En dónde recae cada uno es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El colectivo y el individual. Pero bueno, hablando un poco más de las causas de estrés en el trabajo, pues es lo que les estaba comentando, ¿no? Las causas son personales, son laborales, son familiares. Pero ¿por qué en el trabajo? Habrá que entender. Y este es un dato sumamente importante. En México, somos el país que peor reparte sus horas de vida activa entre su vida laboral y en su vida personal, ¿no? Por diferentes demandas, ¿no? Necesidades, opciones, necesidades, decisiones. Pero en México, vamos a poner 12 horas productivas, de esas 12 horas productivas,
entre 10 a 11 horas las dedicas a tu estado laboral y media hora, una hora a tu estado personal. Entonces, si yo no tengo una situación personal fuera de mi labor, de mi trabajo, que me cause un placer, un deseo, una satisfacción, evidentemente mi situación laboral se va a convertir en mi todo, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, mucho en lo que sucedió la pandemia, ¿no? Hubo un momento donde todos estábamos afuera y de repente nos dijeron, enciérrense, vámonos todos para adentro. Y la casa se convirtió en todo, se convirtió en mi trabajo, se convirtió en mi gimnasio, se convirtió hasta en mi discoteca, se convirtió en mi escuela, se convirtió en muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se convirtió en todo, pues empezaron los problemas. El 60% ahora de los matrimonios que terminaron en divorcio tiene que ver con esta demasiado tiempo, de no saber qué hacer demasiado tiempo con, con la dinámica, ¿me explico? Entonces, si yo de repente pareciera ser que lo único que me sostiene es mi trabajo, pues le estoy demandando demasiado a mi trabajo y tu trabajo te va a demandar demasiado, ¿no? Demasiado en esta situación. Por eso es bien importante y yo siempre recomiendo desde la moral de mis pacientes es que si tú le entregas todo tu trabajo, la demás parte va a estar vacía, ¿no? Entonces, tus dificultades, tus necesidades, eh, tus conflictos, todos van a depositar ahí, todo, todo. Que si entrego, que si no entrego, que si tengo un compañero con el cual rozo, que no puedo tener una mejor convivencia. Pues esto pasa cuando le das pues, toda esta esperanza de sostén de tu vida a este trabajo. ¿Me explico? Pero, y aquí viene lo interesante, y en México hay que entender que estamos buscando, o se está tratando de buscar una reforma laboral, una reforma donde por lo menos haya una reciprocidad entre el empleado, entre las instituciones, porque las demandas de las instituciones a veces nos dejan muy, digamos que muy atado a manos, ¿no? Hay muchas instituciones que no pretenden entender que la parte emocional es fundamental para una buena integración y para un buen funcionamiento de mi empresa, ¿no? Que a veces la institución te demanda todo tu tiempo, ¿no? Y la reciprocidad no pareciera ser igual, entonces se va volviendo un desgaste emocional, ¿no? ¿Y cuáles son las demandas del trabajador? Pues ahí sí ya vamos a empezar con la parte personal. ¿Qué demanda un trabajador? ¿Qué demanda una gente que está trabajando ahí? Definitivamente una de las cosas que más demanda es el reconocimiento, ¿no? Dentro de la reciprocidad. Cuando no existe un reconocimiento eh, práctico en el trabajador, uno cae en una insatisfacción y esa insatisfacción cae en un estrés. Entonces, el trabajador siempre se va a sentir vacío al no poder elaborar un buen desempeño, ¿no? Por eso las empresas norteamericanas, si ven Google, si ven Amazon o todo este tipo de empresas, se están volviendo mucho más humanistas que capitalistas. Buscan, y lo fundamental de la búsqueda de una empresa es que el trabajador esté contento y esté feliz, ¿no? Que no sienta que su trabajo sea, pues sí, una manera nada más de quitarme lo productivo, ¿no? Y no pueda tener otras posibilidades de desarrollo. Y esto pasa mucho, por eso hay muchas dinámicas, hay muchas conferencias, a los trabajos se les pide mucho esta situación de, de mantenerlos felices. Otra de las situaciones, creo que también en México sucede mucho, es que todos vamos, incluyo de repente yo, vamos a trabajar con el miedo de perder el trabajo, ¿no? Esta parte social, ¿no? Que a veces nos
nos hace ver hacia un futuro incierto, porque hay que entender que también la dinámica o el pensamiento futurista, la mente es muy futurista y a veces muy fatalista. Y lo primero que a veces colocamos en el trabajo es esa posible pérdida, ¿no? Porque muchos hemos sufrido o hemos padecido la batalla de estar buscando, ¿no? Buscando un trabajo. Entonces, son una de las cosas que a veces no funcionan, no nos permiten tener esta posibilidad de una buena interacción, ¿no? Entonces, y sucede mucho, por ejemplo, sucede en el amor, sucede cuando yo amo a una pareja, lo primero que aparece es el miedo de perder a eso que tanto amas, ¿no? El amor viene con el miedo a la pérdida. Y ahí voy a meter un poquito este tema, pero creo que sí me parece importante, digamos que externarlo y poderlo asociar con el tema de la pérdida o el miedo al perder el trabajo. Es que entre más queremos, entre más deseamos a esa persona, ese trabajo, más miedo tenemos a perderlo, y eso nos hace volvernos un poco aprensivos, ¿no? Aprensivos en que cada movimiento, cada falta que tenga o cada idea, hasta hay algunos pacientes que me llaman y me dicen, Jorge, no, tengo muchas ideas, pero tengo mucho miedo de externar las ideas porque parece que mis ideas pueden ser malas. Y esas ideas malas siempre los llevan a una situación, por ejemplo, de catástrofe, ¿no? Por eso les decía, la memoria, la mente es catastrófica y futurista, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender que el miedo a la pérdida siempre va a estar ahí, pero tenemos que instalarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque si no, de todos modos, el miedo a la pérdida, el mismo miedo, el estrés, me va a llevar precisamente a no calificar en algunos aspectos, ¿no? Las renuncias. Cuando uno va a una situación laboral, va a tener que renunciar las situaciones personales en cuestión de cómo es el sistema familiar, porque ahí es donde hay muchos inconvenientes en cuanto a esta organización laboral, porque hay que entender que las empresas, el primer recurso que tenemos es el recurso humano, y el recurso humano, su primer empresa, por así decirlo, es su familia. Entonces, desde ahí aprende a convivir, ¿no? Desde ahí tiene esta manera de negociar, esta manera de hacer dinámica con otras personas, ¿no? Y cuando en un trabajo me encuentro una característica, vamos a empezar dos características, la similar o la alejada, ¿no? Cuando es la alejada, siento que estoy fuera de lugar, que todo está mal, que todo está mal manejado, que todo está mal establecido. Entonces siempre voy a buscar lo familiar, ¿no? O cuando hay algo que está demasiado cerca, familiar, que no es tan padre, pues también brota un estrés inconscientemente, y eso hace que de repente no tengamos esa posibilidad de tener una salud en lo laboral. En algún momento estuve trabajando con médicos especialistas en varias áreas, y ellos, por ejemplo, comentaban que el mayor estrés del trabajo es que pareciera ser que ellos tenían que sostener una vida, ¿no? O aprender o enseñar o rescatar a alguien que está a punto de morirse, ¿no? Y ahí yo sí les invitaría a que reflexionaran desde el lugar que están trabajando, desde la empresa, cuál es la carga más difícil, y entender que esa carga la podemos hacer mucho más fácil cuando la concienticemos y saber qué es lo mío y qué no es lo mío. Pero de repente, en ciertas empresas pareciera ser que tienes que dar lo mejor de ti. Y si no das lo mejor de ti, pues entonces es tu culpa que no des lo mejor de ti. A veces nosotros venimos con una historia
Venimos con pues sí, con una situación de fuera de lo laboral, ¿no? Lo personal, que no sabemos qué es lo que pasa a mi compañero, no sabemos qué es lo que está padeciendo, porque hay que entender que como todos los seres humanos padecemos, ¿no? Padecemos algunas circunstancias normales, unas circunstancias extra normales, pero eh, eh, hay que entender que una de las situaciones también más difíciles es que se nos obliga, se nos invita, digamos que armoniosamente a que todo lo tienes que hacer bien. Y si no te sale bien, pues ahí ya tienes un problema serio, ¿no?